Buenas tardes amigos de Cultura Friki Online, muchas gracias por la invitación y ser parte del Cultura Friki Online 10. Esta vez vamos a conversar un poco acerca de las manifestaciones y efectos de la violencia transmitida en televisión abierta durante las décadas de los 80s y 90s, refiriéndonos a las series y dibujos animados de ese tiempo. Nuestra conferencia la vamos a dividir en dos partes. La primera parte vamos a entrevistar a un psicólogo clínico experto en temas de violencia y de terapia. Y en la segunda parte vamos a dar un poco de datos acerca de estas series de las que acabamos de conversar. En este momento, mucha atención y comenzamos. Hola, buenas tardes. Estamos aquí para entrevistar al psicólogo clínico, el doctor Diego Asto. Vamos a conversar un poquito sobre esta idea de la influencia, si es que existe o no existe una influencia de lo que uno ve, puede ser una película o un cómic, un videojuego, en unas actitudes. Hoy nos vamos a centrar en la violencia. Entonces, muchas gracias, mucho gusto. Diego, por favor, preséntate y cuéntanos un poquito de ti. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Diego Asto, soy psicólogo clínico. Tengo experiencia de más de 12 años en el quehacer psicológico, en el acompañamiento a personas, a familias, en el ámbito psicoterapéutico. Actualmente soy presidente de una organización internacional que funciona aquí en Quito, que se llama el Wise Men Internacional, y también soy director de servicio para la región Latinoamérica del mismo programa. Excelente, perfecto. Tenemos un buen currículum, tenemos una persona que tiene mucho conocimiento en el campo de la psicología clínica. Y bueno, como te había dicho, Diego Tocayo, te había dicho que vamos a conversar un poquito sobre la violencia y nos vamos a delimitar, porque es un campo súper amplio, nos vamos a delimitar en la violencia en los dibujos animados, que es el tema que nos atañe el día de hoy. La primera pregunta que siempre va a saltar es, ¿qué es la violencia? Cuéntanos, desde lo humano, ¿podemos definir la violencia? Como definición de violencia tenemos que es el uso de la fuerza para conseguir un fin, para dominar a alguien o imponer algo, o conseguir alguna situación que se requiera. La Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad. Te manifestaba, pues bueno, que considero que desde lo humano es un acto, digamos, punitivo, ¿no es cierto?, hacia los demás seres vivos. Ok, muchas gracias, está claro entonces. Ahora, la segunda pregunta que obviamente nos va a saltar es, ¿se puede determinar un origen de la violencia? Obviamente visto desde lo humano, porque se podría decir que en la naturaleza hay violencia, pero cuéntame, en lo humano, ¿existe un origen de la violencia? Bueno, podríamos decir que la violencia existe desde la existencia mismo del hombre, ¿no? Del ser humano. En el pasado el hombre debía utilizar su fuerza para defenderse y sobrevivir. Los cazadores y recolectores nómadas, ¿cierto?, debían buscar estrategias, ¿no es cierto?, para poder defenderse y desarrollarse y continuar, ¿no es cierto?, si vemos desde la perspectiva evolutiva, ¿no es cierto?, desde el enfoque de la evolución, entonces era muy importante, digamos, sin justificar, digamos, esta parte, digamos, para nuestro desarrollo. Ya, entonces, solo como para reforzar lo que nos acabas de decir, Diego, cuéntanos, ¿podría afirmarse entonces que el ser humano es violento por naturaleza o estaríamos emitiendo un criterio equivocado cuando lo decimos? Bueno, aquí hay que tener bien claro una diferencia. Hay una teoría en la que plantea, digamos, que existen dos
vertientes, ¿no? Por así decirlo. En la una es en la cual determina que esta parte de la violencia, ¿no es cierto?, es instintiva, es decir, es innata, es genética, es el resultado, ¿no es cierto?, de la evolución. Y la segunda corriente, ¿no es cierto?, que nos determina que la violencia es aprendida, fruto de vivir en sociedad. Entonces, debemos de tener claro que hay dos raíces aquí también, ¿no?, que hay que saber diferenciar. Lo uno que es la agresividad y lo otro que es la violencia. La agresividad que es innata, ¿no es cierto?, que te permite a ti, digamos, recurrir a este medio, ¿no es cierto?, de poder lograr solventar alguna situación, digamos, de enfrentamiento hacia una amenaza. Entonces, ahí, digamos, estoy siendo agresivo, ¿no? Agresivo. Y en cambio, digamos, eso es innato, esa agresividad es innata. Y en cambio, digamos, Ya. la otra parte, digamos, la violencia se ha aprendido, ¿sí? Es un aprendizaje social, es cultural. Entonces, quisiera conocer, dinos, ¿podría entonces hablarse de una predisposición biológica del ser humano hacia la violencia o más bien este es un factor más de índole cultural? Como te manifestaba y tomando las palabras anteriores, debe existir una base orgánica, ¿no es cierto? O para, digamos, dónde se genera, ¿no es cierto?, esta agresividad. Y entonces aquí vemos el aspecto biologicista, ¿no es cierto? Entonces que existe una estructura física, si vamos más interiormente, digamos, neurológica, ¿no es cierto?, digamos, cerebral, que, digamos, hace que exista, ¿no es cierto?, una estructura orgánica, ¿no es cierto? Y esta estructura orgánica, ¿no es cierto?, como conocemos, hace, digamos, que nosotros reaccionemos de una forma agresiva ante tal o cual situación. Entonces, bien lo decías, esa es la parte orgánica. Y la parte cultural, ¿no es cierto?, es lo que aprendemos, lo que se ha transmitido de generación en generación. Entonces, ahí tenemos clarito el concepto. Muchas gracias por la aclaración. Aquí quisiera yo saber si tenemos la suficiente evidencia científica que avale o más bien desmienta si existe o no una influencia de los programas de televisión, el internet, películas que tienen esa corte, esa inclinación a la violencia. ¿Existiría la real influencia sobre la persona que consume estos productos o no? En verdad, cuéntanos, ¿tú crees que hay una influencia real de los productos violentos hacia los seres humanos? Eh, el doctor en psicología, Sin-Yang Kuo, él en su investigación metió, ¿no es cierto?, en un experimento, cogió un gato y un ratón y los puso en una jaula. El doctor lo que hizo es no enseñarle al gato, ¿cierto?, a ser violento, sino todo lo contrario. Entonces, se logró determinar, ¿no es cierto?, que luego de un tiempo el gato no ejercía ninguna actitud hostil, ¿no es cierto?, o alguna violencia, ¿no es cierto?, contra el ratón. ¿Qué se traduce esto ya en los términos humanos, ¿no es cierto?, de la conducta, del comportamiento humano? Es idéntico. Entonces, si nosotros somos sometidos, ¿no es cierto?, a situaciones de estrés, de violencia, ¿no es cierto?, entonces, ¿qué va a suceder? Que
nuestro organismo, nuestro cuerpo va a reaccionar conforme a lo que está recibiendo. Podemos determinar a veces en un ejemplo muy claro, en las escuelitas, el niño, no todos, ¿no? Pero hay casos en particular, ¿no? Quiero particularizar nada más un caso. Entonces, donde el niño empieza con actitudes agresivas y hostiles hacia los demás niños. Y el niño es enviado, es remitido, ¿no es cierto?, a orientación. Cuando se ve la historia, ¿no es cierto?, del niño, vemos que sí hay, ¿no es cierto?, un determinante, o puede haber un determinante de maltrato en su hogar. Entonces, nosotros tenemos ahí la prueba fehaciente, ¿no es cierto?, de que en realidad todo lo que nosotros recibimos, ¿no es cierto?, somos como una esponjita, ¿no es cierto?, que absorbe y nuevamente lo volvemos a dar, ¿no es cierto?, en nuestro diario vivir, en nuestra cotidianidad. Chévere, oye, muchas gracias. En el mismo sentido, podemos hablar de que hay, no sé, algún tipo de persona específico en el que se pueda determinar que hay una mayor inclinación hacia este consumo de violencia, o depende de cada uno. O sea, sí me explica, ¿no es cierto? Todas las personas por igual podrían estar predeterminadas desde la biología, ¿no es cierto?, hacia un consumo de la violencia, o hay personas que, por condiciones que ya nos has dicho, pueden consumir más violencia. Resumido, una persona violenta, visto desde el tema que estamos conversando hoy, ¿nace o se hace, Diego? Cuéntanos. Bueno, personalmente existe la teoría de la personalidad, ¿no? Sin embargo, yo no me, digamos, me voy, por así decirlo, por esa corriente, ¿no? Sin embargo, digamos, hay personas que consumen, ¿no?, ese tipo, digamos, de contenido, ¿no? Existen programas, ¿no es cierto?, que les atrae a los chicos o a una persona. No quiero decir que sean únicamente los chicos, quiero especificar claramente, puede ser una persona, ¿no es cierto?, un individuo que le llame la atención, ¿sí? Entonces, quizás ahí sí quiero determinar, quizás porque vivió alguna situación de violencia que se normalizó, está viviendo una situación de violencia, o es, ¿no es cierto?, como hemos hablado anteriormente, ya se culturizó y se piensa que eso es lo más normal, está normalizada la violencia. Entonces, ver escenas de violencia, ver, digamos, contenido violento, entonces es algo normal. Entonces, no hay, Ya. la persona lo que entiende, digamos, desde mi punto de vista, es que eso es lo más normal, ¿sí? Pero en el fondo, digamos, pueda que esté, como te refería, viviendo alguna situación en particular. Lo que tú nos dices, no sé, me corrige si estoy mal, siento que más bien socialmente nos estamos amortiguando a la violencia, como que se ha vuelto demasiado habitual. Ya no encontramos, no nos afecta, o sea, ver algo violento es como que se vuelve demasiado habitual. Por eso quería preguntarte si se podría adjudicar un grado de culpa, llamémosle culpa, responsabilidad, a los medios de comunicación, a las empresas productoras, o en sí a la familia. O sea, ¿quién es o quiénes son los culpables y responsables de esta proliferación de violencia a través de medios de comunicación y a través de producciones que terminan siendo consumidas por todos? No hablemos específicamente de los niños, pero todos. ¿Quién tiene la culpa de lo que está sucediendo? Es una responsabilidad de todos, desde mi punto de vista. Entonces, porque la violencia no únicamente la ejerce o la puede estar ejerciendo, perdón, los medios de comunicación.
también la ejercemos también en casa. Entonces, en un taller aprendí que somos víctimas y victimarios, que también generamos actitudes hostiles hacia las demás personas. Entonces, en ese sentido deberíamos, reflexionar primero, ¿cierto?, en yo como individuo, ¿sí? Para luego ir, ¿no es cierto?, al otro campo que es ya, digamos, la sociedad. Obviamente que, digamos, hay una gran responsabilidad, considero yo, en los medios, digamos, que permiten, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, exista este tipo de contenido, ¿no? Sin embargo, digamos, el Estado, la sociedad, nosotros, la familia, yo como padre, digamos, sí, pongo límites, ¿verdad?, a ese contenido y trato de educar, ¿no es cierto?, a mi hijo, a mi hija, en este sentido de generar una cultura de paz, ¿sí?, que es la no violencia activa. Entonces, quizás de pronto no lo logre, ¿no?, porque realmente es un trabajo de reaprender, de reeducarte. Sin embargo, digamos, tú empiezas dando en casa, ¿no es cierto?, las herramientas para que luego, ¿no es cierto?, la sociedad o nosotros como individuos, ¿no es cierto?, este, eh, busquemos, ¿no es cierto?, que se garanticen nuestros derechos, digamos, hacia los contenidos que nosotros vemos. Sí, perfecto, gracias, te entiendo. Ahora verás, siempre sale una pregunta más. Nuestra generación, ¿no es cierto?, los que estamos aquí, y obviamente las generaciones que vienen, cada una creció en su momento viendo ciertos programas, porque cuando dije nuestro enfoque está en este momento hablando de los dibujos animados. Nuestra generación creció viendo G.I. Joe, Transformers, Masters of the Universe, veíamos o Robotech, o veníamos los dibujos de la Warner, el Correcaminos, Bugs Bunny. Todo eso nosotros crecimos viéndolo. Entonces, yo quisiera saber si a largo plazo, o sea, cuando una persona llegó a la adultez y vio toda esa cantidad de dibujos animados en su niñez, ¿hubo una influencia, hay un resultado? O más bien, la persona creció y todo lo que vio, todo lo que vivió, todo lo que experimentó de contenido violento en su niñez se quedó ahí. Cuéntanos, ¿realmente toda esa producción violenta consumida durante la niñez y adolescencia tiene algún efecto cuando la persona es adulta? En los 6, 7 primeros años de vida, no es ley, ¿no? No es ley tampoco todo, ¿no? 6, 7 años de vida es donde, digamos, más recibimos la información y es la información que más va a perdurar, digamos, en nosotros durante todo nuestra vida. Entonces aquí sí hay, estamos sujetos a ver, ¿no es cierto?, este tipo de información, ¿no es cierto?, o recibimos eh, agresiones hacia nosotros. Entonces sí vamos a ver, ¿no es cierto?, que a futuro pueda que existe, ¿no es cierto?, pueda que existe, son variables, no necesariamente puede una persona que sufrió violencia o que estuvo viendo violencia se convierta en un sujeto violento en el futuro. No necesariamente, no podemos caer en un determinismo, ¿de acuerdo? En un caso puede que existe, en otro caso pueda que no exista, ¿cierto? Tal situación para que... Muy claras tus respuestas, Diego, en verdad, muchas gracias. El tema se queda para una próxima oportunidad. Espero que sigamos conversando. Como ves, el mundo friki se presta mucho para hablar también desde la ciencia. Hoy hemos hecho desde la psicología. En una próxima oportunidad trataremos otro tema.
Vamos a dejar tus contactos, tu correo, tus redes para si las personas del público quieren contactarte. De mi parte, muchas gracias por haber estado conmigo en esta conferencia de Mundo Friki para el programa de Cultura Friki Online número 10. Y muchas gracias, espero en verdad vernos en otro momento. Gracias, chao. Muchísimas gracias pues por la oportunidad de compartir un poco nada más de lo que he aprendido también. Entonces, que es algo muy pequeño, ¿no? Espero te pueda servir y les pueda servir muchísimo a todos ustedes. Listo, una vez que hemos escuchado al psicólogo clínico Diego Asto, ahora sí vamos a conversar un poquito sobre las manifestaciones y efectos de la violencia en los dibujos animados de la programación infantil de la televisión entre los 80s y 90s. Esta conferencia tiene por objetivo el detectar los rasgos de violencia en los dibujos animados de la programación infantil de las cadenas de televisión latinoamericana de señal abierta en las décadas de los 80s y 90s. Para el análisis de la violencia, y secundando lo dicho hace pocos minutos por el psicólogo entrevistado, vamos a utilizar la definición de violencia que dice que la violencia es la expresión manifiesta de fuerza física con o sin un arma, contra uno mismo o contra otro, que obliga a acción contra la propia voluntad bajo amenaza de lesiones o muerte o realmente herir o matar. ¿Ok? Las conclusiones de las que esperamos llegar de este diálogo es detectar los elementos que explican la necesidad tanto por parte de la familia, de la escuela, de la sociedad y en general fomentar entre los niños una actitud crítica de los mensajes que reciben por la televisión. Quiero partir de la delimitación de esta exposición para dejarla en los dibujos animados de Occidente, es decir, de América, que fueron difundidos durante la década de los 80s y 90s, algunos quizás de años anteriores y posteriores, y que fueron transmitidos en televisión abierta en horario familiar. En esta ocasión vamos a dejar fuera de la conferencia al anime y obviamente también a la llegada del internet. Hoy trataré sobre los dibujos animados que marcaron a toda una generación, la famosa generación X, que somos padres de los actuales millennials y centennials. Entre los dibujos animados o las series animadas que nos vamos a referir hoy están los de la Warner Bros., los muy conocidos, recordados Looney Tunes. Tenemos al Correcaminos, Bugs Bunny, el Pato Lucas, Porky, el Gallo Claudio, el Marciano Marvin, Piolín y Silvestre, entre otros. También vamos a recordar a G.I. Joe, el Pájaro Loco, los Picapiedras, el Inspector Gadget, los Pitufos, los Transformers, He-Man, Halcones Galácticos, Robotech, Oye Arnold, Animaniacs, Pinky Cerebro, las Chicas Superpoderosas, Bob Esponja, los Simpson, Futurama, Thundercats, también series animadas de Marvel y DC, como por ejemplo los Super Amigos, incluso algunas series de Disney de ese tiempo, entre otros. Tal vez solo hacer la lista me lleve la mitad de la conferencia. Mucho ojo, no estoy diciendo que estas series animadas fueron producidas en los 80s y 90s, sino que su difusión a gran escala en el público latinoamericano se produjo en esas décadas, porque, como ejemplo, la Warner Bros. Y los Looney Tunes habían comenzado ya en la década de los 30s. Pero debe tomarse en cuenta que la televisión como medio de comunicación inició su gran auge en la década de los 80s. Para comenzar, mencionaré lo que para el lingüista, escritor y semiólogo Humberto Eco es la televisión. Él nos dice que la televisión constituye un puro fenómeno sociológico. Como medio de comunicación social, es un elemento fundamental para el desarrollo de la formación y de la cultura de los pueblos. La televisión ofrece patrones de conducta y pautas que ingresan a las casas, ingresan a donde está la gente. Estos patrones de comportamiento afectan a adultos y niños y de poco a poco nosotros sentimos afectados en nuestra vida cotidiana. Parte de lo que hacemos, pensamos y sentimos se encuentra mediatizado por la realidad simbólica que los medios de comunicación crean y más aún en concreto la televisión. Aquí vamos a recordar el episodio de Los Simpson en el que Homero le dice a Lisa que ponga cualquier cosa en la televisión y que lo haga deprisa porque estaba empezando a pensar. Tampoco podemos olvidar la icónica frase de sin televisión y sin cerveza, Homero pierde la cabeza. Recordemos, y por ejemplo,
Voy a mencionar que en el año de 1991, en España, se consideraba ser el cuarto país en consumo diario de televisión, teniendo 204 minutos en promedio. 9 de cada 10 personas en la década de los 90 veían televisión. Un estudio de la Sociedad Europea de Biosociología en 1991 recomendaba no superar los 50 minutos diarios de televisión. Sin embargo, la mayor parte de los escolares occidentales veían la televisión de 2 a 3 horas y media por día, lo que se supone que estaban el 80% del tiempo libre infantil dedicados a la televisión. Estas cifras se elevaban a los fines de semana, llegando a 7 horas diarias. Reitero, estamos hablando de la etapa de la humanidad en la que aún no llegaba el Internet ni los smartphones, porque aunque no lo crean, la humanidad sobrevivió por muchos años sin celular. Los niños de los años 80 y 90 tenían la televisión incorporada como elemento de ocio y distracción más importante. Detrás teníamos la lectura, la radio, los juegos de fuera, pero el principal elemento de distracción era la televisión. Ese papel tan importante que ocupaba la televisión llevó la atención de profesionales que advirtieron diversos peligros producto del abuso de la televisión. Entre esos tenemos trastornos de sueño que se manifestaba con terrores nocturnos, retraso de lenguaje, poca capacidad de entretenimiento, déficit en la capacidad creativa, rendimiento escolar más bajo, refuerzos de estereotipos de la realidad, lo que llevó a que la Asociación Española de Pediatría determinó que los niños menores de 8 años que veían más de 3 horas de televisión al día presentaban elevados índices de irritabilidad, dolor de cabeza, cansancio visual, tics y trastornos digestivos. En la década de los 70, varios de estos dibujos animados fueron censurados y autocensurados por la misma empresa productora, la Warner Bros., ya que reconoció que algunos de sus cortos contenían implicaciones eróticas, racistas, sexistas, xenofóbicas, al punto de haber retirado por años al personaje de Speedy González por su clara burla contra los mexicanos. A pesar de no ser parte de esta conferencia, pensemos un momento en los Teletubbies y su forma tan original de hablar, que en lugar de motivar en los niños desarrollar su lenguaje, generaba un retraso. Para el investigador Rafael Roda, la violencia constituye en la televisión una lección continua, más que una excepción, constituyendo uno de sus elementos básicos. Asimismo, señala que el 50% de los personajes que desempeñan funciones centrales en los programas de televisión se veían implicados en episodios violentos y un 10% en muertes. La Asociación Española de Pediatría señala que la visualización del alto índice de violencia televisiva interviene como un factor importante en la determinación de las conductas masculinas violentas debido a la estimulación generalizada que produce y la tendencia a la imitación de escenas violentas. Por tanto, existe una relación directa entre la violencia en televisión y la consiguiente conducta agresiva de los espectadores. Este cambio de conducta por reiterada exposición a la violencia sorprendentemente ya se detecta en niños de 3 años. Las mujeres, desde los preceptos transmitidos comúnmente en las series animadas, utilizaban como sus principales argumentos para conseguir sus propósitos mecanismos clásicos y estereotipados de seducción y atracción sexual. La belleza es la principal cualidad que solía resaltar en las protagonistas femeninas. En los dibujos animados, posiblemente antes de la década de los 2000, se seguían asignando papeles en función del sexo. Hacer la comida, cuidar a los hijos, ir a la tienda. El trabajo doméstico era para las mujeres. Y para los hombres, en cambio, estaba ser proveedores, trabajar fuera. Y obviamente también habían profesiones ligadas al sexo. Los hombres eran médicos, policías, directores de empresas, abogados, detectives, pilotos, marineros. Las mujeres, en cambio, eran enfermeras, secretarias, recepcionistas, maestras, modelos y azafatas. Tampoco se encontraban mensajes que promuevan hábitos saludables, alimentación, higiene, prevención de accidentes infantiles o prevención del consumo de alcohol y drogas. Y, peligrosamente al contrario, encontrábamos personajes que hacían del consumo de licor y cigarrillo algo absolutamente normal, como podemos ver en La Pantera Rosa o Bugs Bunny, que fumaban.
Sin olvidar que en esa época la publicidad de licor y cigarrillos se pasaba a toda hora. En las series animadas transmitidas en los 80s y 90s, salvo algunas excepciones, se abordaban temas como el racismo y xenofobia, la discriminación en sus múltiples variantes, la igualdad de derechos, la solidaridad, el respeto a las diferencias, la tolerancia. Más bien hacer burla de otras etnias y grupos sociales como los afrodescendientes, mexicanos, latinoamericanos, asiáticos era normal. Y es más, todo eso debía ser gracioso. Cuando desde muchas instancias se proponen actitudes de tolerancia, respeto, comunicación, cooperación como fundamentales para resolver los principales problemas que sufren las sociedades contemporáneas, a los niños se les inculcaba a través de la televisión otros valores diametralmente opuestos. Los programas favoritos para los niños solían ser los asociados con peleas entre humanos, robots o seres fantásticos como G.I. Joe, Transformers o He-Man, y eso se manifestaba en los juguetes de la época. Diversos sectores de la sociedad buscaron disminuir los contenidos violentos de la programación infantil, pretendiendo limitar el tiempo de televisión a 1 o 2 horas diarias bajo la consigna que, para los niños, mientras menos televisión es mejor, sobre todo la televisión violenta. Reducir al máximo las escenas que muestran sangre, dolor, sufrimiento físico excesivo o el empleo de la fuerza inapropiada, reducción de conductas peligrosas, uso de armas de fuego o que inciten al maltrato animal. Quiero señalar, por último, que un 31% de los niños siempre ven televisión solos. A esto hay que añadir que, sorprendentemente, en algunas ocasiones las horas de mayor audiencia del público infantil solían estar entre las 9 y las 11 de la noche. Por tanto, los niños no solo que veían programas infantiles, sino también televisión en general sin ningún control. O ya se olvidaron de Chica da Silva y Doña Bella, que los niños de la generación X la vimos al remo de nuestros papás. En la última década, posiblemente con mayor fuerza, entró una tendencia a suavizar los contenidos de las series animadas de televisión abierta. Me voy a referir a un par de ejemplos. El primero es el programa de Thundercats Roar, que recientemente fue cancelado, donde se trató, digamos, de infantilizar a los personajes que fueron venerados por la generación X, y con el objetivo de ganar nuevo público en los niños actuales. Obviamente también se buscó reducir la violencia de la serie original. ¿Cuál fue el resultado? Un fracaso estrepitoso. El segundo ejemplo es el del perro Pucci, de Los Simpson, y que fue un capítulo netamente sarcástico, dedicado precisamente a evidenciar que al eliminar el factor de la violencia en programas establecidos, no se iba a ganar nada más que la pérdida de audiencia. Aquí pensemos por un momento en qué tipos de programas se están generando ahora. Veamos a Baby Shark, por ejemplo, que es lo que ven los niños, o pensemos en Peppa Pig, ¿sí? No sabemos, expertos ya nos están hablando de que estos programas más bien están generando ciertas condiciones en los niños de esta generación. Tristemente creo que nos tendremos que esperar una década o un poquito más para saber qué efectos producen en los niños estos programas en los que en cambio se busca eliminar por completo el factor de la violencia. Todas estas reflexiones hechas fruto del análisis que acabamos de hacer deberían responsabilizar a padres sobre el tema de la importancia de la televisión en sus hijos. Sin duda resulta fundamental estimular una actitud crítica en los niños ante los mensajes que reciben y que, debido a los ritmos de nuestra sociedad, dificulta que los padres puedan estar sentados y vigilando qué hacen sus hijos en la televisión. Sí, efectivamente deberíamos necesitar menos horas de televisión, pero nos estamos olvidando de un factor, que ahora estamos en la era del Internet y los smartphones. Si todo lo dicho se dio antes de la era digital, Internet, pensemos también en qué tipo de sociedad tendremos en unos años. Por mi parte, muchas gracias. Les dejo con estas reflexiones. Muchas gracias por escucharme y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias a Cultura Friki Online.